Amigas y amigos, bienvenidos a No se diga más a través de Rumba 98.5, como siempre para revisar el acontecer diario de la República Dominicana, recién llegado de entrenar, Alex Barrios, ¿Cómo? y de este lado, Karina Alarcón. Y por allá nuestra ¿Cu- querida Lorena ¿Y Pierre. cuál es la Hola, Lore. sorpresa de las dos? ¿Cómo así la sorpresa? No hay ninguna sorpresa. Pero tú no Ah, escuchaste que él dijo que estaba entrenando. Yo sí me sorprendí. Entrenando, sí, pero mira el brazo. Ah, pero aclara que es un café, Lorena, por favor, Lorena Pierre. Es un café, claro. Tú, el de las pocas personas que toman café antes de dormir, eres tú. ay, Dios mío. Pero felices, señores, de acompañarles en No se diga más por 98.5 Rumba. Como saben, nuestras redes sociales, arroba No se diga más radio en Instagram, No se diga más RD en Twitter y tenemos nuestras líneas también, equipo. Así es, también puede comunicarse con nosotros vía telefónica llamándonos al 809-682-9850 a nivel nacional y también nuestros amigos que se encuentran a nivel internacional pueden comunicarse a través del 1883-380-0062. Así es, hoy pareciera que salió humo blanco de la reunión del Consejo Nacional de Educación, que se reunió específicamente para estudiar la posibilidad del regreso a las aulas de forma presencial. Esto de lo que hemos estado hablando durante las últimas semanas y que ha sido un tema de discusión pública, pareciera que salió humo y lo decimos porque el Ministerio de Educación a través de su ministro en sus redes sociales anunció que se llegó a un acuerdo para establecer los protocolos para el regreso a clases en este periodo escolar. Es decir, que si el periodo escolar termina en, ustedes que son Termina en madres, abril, mayo aproximada, pero ahora no se sabe con toda esta situación. Los abril, estudiantes mayo. generalmente estaban recibiendo sus exámenes finales en el mes de mayo y quizás los extraordinarios en julio, O junio y sea que julio. probablemente si ellos hablan de que se regresará en este periodo escolar, probablemente sea entre marzo o abril. ¿Quién sabe? Pero Eh, marzo es ya, Marzo es ya. marzo es ya. marzo, Y abril también. literalmente la semana que viene, o sea, el lunes es 1 de marzo. Sí. Bueno, pero esa es la información, esa es la única información que ha salido del Consejo. En todo caso, vamos a tener a una de las partes que no necesariamente participó en el Consejo Nacional de Educación, pero ha sido una organización de las que más ha empujado por este retorno presencial a las clases, que es específicamente la organización Padres por el Regreso a la Educación Presencial y va a estar representada hoy como invitada en nuestro programa por Montserrat Bordas, quien ha sido también una de las voceras más activas de esta organización, que incluso hoy estuvieron protagonizando una, vamos a llamarle protesta, que era absolutamente pacífica, una protesta a las afueras del Ministerio de Educación para hacer una vez más este llamado. Con ella vamos a estar en la segunda parte de nuestro programa del día de hoy. Claro, No y se ella diga quizá más. nos puede contar sobre lo que pasó en esta reunión, quizás tiene información que por estar dándole un seguimiento tan profundo, Claro. pues pueda compartir con nosotros. Vamos a ver, ¿vieron lo de las vacunas a los profesores? Ahí, pero yo no entiendo qué pasó ahí, señores. Mm. Yo no entiendo esa información que dio el ministro que después no era así. ¿Cómo es eso, No, pero Alex? tú sabes que, bueno, pero para refrescar a la gente que probablemente no ha leído, siguen con el tema de, bueno, se había dicho que Fulcar declaró ayer, ¿verdad? Fue en Sí. sus redes sociales, y declaró que los profesores, ya se había decidido que los profesores y maestros estarían recibiendo sus vacunas anti-COVID después del personal sanitario al que se está vacunando en este momento según las fases del plan de vacunación. Y hoy la viceministra de Salud Pública, Ibelicia Acosta, de alguna manera le echó la partida para atrás porque le dijo, no se vistan que no van una vez más, y dijo que no, pero entonces después de eso, yo estuve revisando el material de información del Gabinete de Salud cuando anunciaron el Plan Nacional de Vacunación y resulta que sí está en la fase 1. Yo te Los había profesores, dicho, de verdad, yo te había dicho que lo había visto en uno de los modelos que presentaron de vacunación en la primera fase. Y lo correcto, habíamos comentado aquí como la gran oportunidad que existía para que los maestros volvieran a las aulas sin el temor que han expresado una y otra vez a través de la Asociación de Profesores Dominicanos. Por eso cuando el ministro Fulcar
afirmó esto, a mí no me pareció extraño. Lo que entonces me parece ahora más extraño es esta contradicción que hay dentro del plan de vacunación. Bueno, entonces, ¿quién es la voz autorizada para aclarar esa situación? Tenemos al ministro de Educación, tenemos a la viceministra, entonces tenemos el plan. ¿A quién escuchamos? Vamos, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Vamos a poner ahora ese cortecito donde Fulcar habló bien claro sobre lo que quería en cuanto al plan de vacunación con los profesores, según lo que supuestamente le habían prometido. Todas estas decisiones, tanto las relacionadas con el plan estratégico del Ministerio de Educación como las relacionadas con la evolución de la pandemia y el trabajo de la mesa técnica conjunta, así como también la decisión de que esa mesa presente la próxima semana al país el cronograma mediante el cual se iniciará ese proceso de retorno procesual gradual y bajo consentimiento y seguridades a las aulas, ha sido aprobado a unanimidad por el Honorable Consejo Nacional de Educación. Bueno, el audio nos echó para atrás con el tema del regreso a las clases. No terminamos de hablar del tema de la vacunación. Para cerrar el tema de la vacunación, Lore, Karina, al parecer quien tiene razón es Fulcar, el ministro de Educación, porque coincide con la información del Gabinete de Salud cuando anunció el Plan Nacional, que estaban los profesores o están los profesores en la primera fase del plan, solo que como el cuarto subgrupo, porque están primero los médicos o el personal sanitario que está en primera línea de combate en contra del COVID, luego los envejecientes, o sea, las personas de más de 65 años, el grupo de comorbilidad, que son los que tienen condiciones de salud previas que pueden verse agravados en caso de que se contagien de COVID, y el cuarto grupo está conformado por profesores y personal policial y militar. O sea que pareciera que tiene razón el ministro de Educación. Pareciera que tiene razón. Tú sabes que con el tema de aquellas personas que tienen condiciones que pueden ser afectadas con el COVID, cuando tengamos la oportunidad de hablar con cualquiera del plan de vacunación, igual estar empleado, quisiera saber cuáles son esas condiciones, porque el COVID es una enfermedad tan extraña que aunque se habla mucho del tema de pulmonar, Sí. o sea, hay unas que pueden resaltar y que pudieran ser peligrosas y que no son necesariamente las que siempre escuchamos como una condición que no ayuda a los pacientes de COVID. Entonces, como que me gustaría tener eso definido de cuáles serían esas enfermedades o condiciones que se tomarían en cuenta para entrar dentro de este primer grupo. Existe un grupo... te lo tengo, Lore, te lo tengo. Eso es lo que me gusta de Sí, claro, no es información oficial. No es información oficial, pero es lo que ha publicado el Gabinete de Salud. ¿Okay? Bien, ellos han dicho que las comorbilidades definidas en este tema de las vacunaciones son hipertensión, es decir, tensión alta, diabetes, obesidad, asma, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal y cáncer. Sí, son muchas. Son muchas, O pero sea, a mí no me... una gran parte de la población, señores. O sea, Sí, aquí hay muchas personas a mí no me que se queda van a claro vacunar en la primera etapa. cómo van a llevar ese registro de esas comorbilidades. O sea, ¿tenemos un registro de los obesos o cómo van a establecer ese orden para vacunarlos? Bueno, los obesos es muy fácil o de los asmáticos. Pero sí, pero yo me aunque los imagino... obesos, okay, tú los identificas, pero los fines de registro. Yo voy a ver si yo paso como... Sí, yo te entiendo, Karina. Y al final yo me imagino que ahí habrá un tema médico que se tendrá que comprobar a la hora de ir a los puestos de vacunación. Quizás solicitarán un informe de algún médico. De su médico de cabecera, será. Pero sería bueno aclarar este punto también. No faltará quien compre algún informe médico, ¿verdad? Alex, no des ideas, por favor. Bueno, pero no des ideas. Eso ocurre. Amigas, amigos, les recordamos que estamos en No Se Diga Más. Hoy vamos a tener como invitada especial en nuestro programa a Montserrat Bordas, quien representa a la organización civil Padres por la Educación Presencial. Ella va a estar con nosotros a raíz
de las discusiones que se presentaron hoy en el Consejo Nacional de Educación, según información del Ministerio de Educación, donde se decidió la elaboración de los protocolos para el regreso presencial a las aulas de clase. Ya volvemos con ella y no se diga más. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. No está bien, ya está faja ahí. Sí. Ya, estoy aquí. Hola, hola, amiguita linda. ¿Y tú? ¿Todo bien? ¿Cómo vas tú y esa beba? Aquí vamos creciendo, mija. Está más grande esta barriga. Cada Ay, segundo más grande. falta. Quiero que sepan que Montserrat, lo que me falta, ¿no? Yo sé que voy a hacer un tanquecito. Mira, pero hacia adelante. Que Montserrat fue la persona, creo que tú estás riendo, Alex, que al final fue la primera que me mostró, hermano, no te escucho. Es que a veces cuando uno Eso tiene me el micrófono muteado, por lo general ustedes no lo escuchan a uno. Está ahí la señora. Sí. Si tú no querías que yo hablara, era. Mira, que te decía, Alex, que los planteamientos que yo he afianzado ha sido por Montserrat, porque ella me ha explicado muchas cosas súper interesantes y qué bueno que está con nosotros. Ah, tú eres la responsable, Montserrat. Un poquito, un poquito. Yo comencé aquí, ya tú sabes, tirando, todos me odiaban y ahora todos se han unido en contra de Picar. Una emisora. RCC Media. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Seguimos en No se diga más. Hace unos minutos estábamos tocando el tema del regreso a clases y como Alex comentaba antes de irnos a la pausa, contaremos hoy con la conversación de Montserrat Bordas de la organización Padres por la Educación Presencial, aclarándonos y comentándonos algunos puntos de lo que ocurrió en el Consejo Nacional de Educación. Montserrat, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Hola, gracias por tenerme aquí. La verdad es un placer. Como ya bien dijeron, yo soy vocera de Padres por la Educación Presencial en República Dominicana y venimos desde septiembre tratando de ser escuchados para que podamos volver a las aulas de manera gradual, segura y voluntaria. Entonces, en el día de hoy, nosotros hicimos una manifestación frente al Ministerio de Educación porque entendemos que no fuimos representados justamente como padres que quieren la presencialidad. Y la persona que representaba a los padres, que estaba presente, ha hablado abiertamente acerca de estar en contra de la apertura de las aulas, por el cual decidimos acercarnos al ministerio, también por el hecho de que no hemos recibido una respuesta directamente a nosotros como colectivo de padres con relación a la puesta en mora que se le envió ya hace unos días. Para Montserrat, luego de la reunión, ustedes lamentablemente no estuvieron en esa reunión, no fueron invitados, no han sido escuchados, como ustedes lo han estado denunciando. No hubo acceso a los medios a la reunión o a la discusión dentro del Consejo Nacional de Educación y solamente sabemos la información que ha transmitido el Ministerio de Educación a través de sus redes sociales, que habla de la aprobación de la moción que habla de aprobar los protocolos para ese regreso de clases presenciales en este año escolar. ¿Ustedes llegaron a pudieron conversar con alguna de las personas que salieron de la discusión? ¿Han tenido alguna información en las últimas horas en cuanto a cómo fue la discusión? ¿Qué se dijo? ¿Qué fue lo que se acordó realmente? Bueno, nosotros fuimos invitados hoy a pasar, nos recibió la viceministra de Educación y también la directora de Comunicaciones. Y nos recibieron por primera vez precisamente porque se preguntaban que cuál era el propósito de nuestra manifestación este día y nos explicaron el por qué nosotros no podemos tener una postura en este panel, mas no nos dieron mucha información acerca de lo que se estaba hablando, sí nos comentaron que el retorno a las aulas era uno de los temas que habían sido puestos sobre la mesa y que estábamos bien representados por gremios como Educa, que definitivamente ya ha hablado abiertamente de este retorno necesario para los niños, niñas y adolescentes dominicanos. O sea que básicamente es la única información que hemos recibido, fuera de, igual que ustedes, estas noticias de que están considerando aperturar en este año escolar y vamos a decir que autorizar esos protocolos.
Pero entonces, Montserrat, ¿por qué razón ellos entienden que ustedes, o sea, no, o sea, que deben ser representados por Educa y no estar presentes en la discusión? ¿Cuál es el argumento que utilizaron para decirles eso? Bueno, el argumento de la viceministra Lorena fue básicamente que legalmente ya este consejo está conformado por los miembros que lo representan y que no puede ser alterado, ni que pueden incluir ningún otro tipo de personas o gremios o colectivos dentro de esta opinión. Nosotros entendemos esto, mas sin embargo, antes de esta reunión o antes de este consejo, creo que era importante escuchar la voz de los padres. Mencionaste Educa y también lo mencioné yo. Estamos felices de que Educa finalmente ha puesto una opinión bastante clara y firme con relación a la apertura de las aulas. Sin embargo, es importante aclarar que nosotros no somos Educa y no somos CONEP, no somos ningún gremio. Somos pura y simplemente padres que estamos preocupados por el futuro tanto de nuestros hijos como de todos los niños y niñas dominicanas. O sea que es importante hacer esa aclaración porque muchas veces en los medios se interpreta que nosotros estamos respaldados por alguna entidad o que hay algún interés económico y es todo lo contrario. Ok, pero en todo caso, la verdad es que es lamentable y lo hemos comentado aquí en el programa. Incluso tuvimos, Montserrat, a uno de los viceministros de Educación la semana pasada y él no logró responder a nuestra pregunta del por qué no se escuchaba a los padres. Incluso habló de una serie de estadísticas con el tema de la pandemia que la verdad distan mucho de lo que ha estado diciendo el gobierno central. Pero en todo caso, hoy ustedes en el Consejo tenían una posición o ustedes tenían una posición similar que llevaron al Consejo organizaciones que sí podían estar allí como Educa y como el CONEP, que son dos organizaciones de mucho peso. De hecho, Educa formó parte de todo el diseño y la implementación del programa de educación a distancia que se está llevando a cabo en este momento a través de radio y televisión. Y el CONEP, nadie tiene que discutir el peso específico que tiene el sector privado, no solamente en este gobierno, sino en cualquiera. Entonces, de alguna manera estaba representada la posición. Aún así, ustedes consideran que no está bien expuesto o expuestas las razones por las que se debe volver a clases. Mira, o sea, es interesante, sí está bien expuesta con relación a todos los estudios que tenemos, que obviamente ya son abundantes mundialmente, y es lo que Educa presenta, al igual que diferentes encuestas que Educa también ha hecho con relación a los padres y su postura. Sin embargo, yo siento que es importante humanizar un poco más la razón por la cual queremos este retorno. ¿Qué están viviendo las familias? ¿Qué están viviendo los niños? ¿Cuál es la realidad de la familia dominicana? De la gran mayoría de familias dominicanas, porque en mi caso, que tengo el privilegio y tengo los recursos de poder suplir o compensar la educación de mis hijos, si bien es cierto, también estoy clara que esa no es la realidad de la mayoría de los dominicanos. Entonces, entendemos que es importante escuchar a estas madres, escuchar especialmente a esas madres solteras, a estas madres que han tenido que dejar su trabajo o que no han podido poner sus hijos a aprender porque no pueden hacer ambas cosas. También ver la somatización de los niños, las depresiones, la ansiedad, la desmotivación y el abandono escolar. Creo que es importante, fuera de estadísticas y fuera de ya todos los estudios que existen y que son valiosísimos, tenemos que escuchar cuál es el resultado después de un año y mirar inclusive qué podemos empezar a hacer para remediar algo de lo que está pasando con nuestros niños y jóvenes, porque definitivamente vamos a ver una secuela enorme, no solamente académica, porque la educación no es solamente aprender y llenar un cuadernillo y escuchar información, sino todas las habilidades y todas las experiencias que necesitan nuestros niños para aprender y ser en un futuro lo que nosotros buscamos como país. Entonces yo creo que esa conversación no se ha tenido a profundidad de manera local, de manera personalizada y humanizada a la República Dominicana. Montserrat, ¿cuáles son las expectativas como organización después de esta reunión del Consejo Nacional de Educación? ¿Qué ustedes esperan que haya pasado ahí? Bueno, nuestra expectativa es que hayan comprendido y también visto la evidencia que abunda con relación a lo seguro que es retornar a las aulas y el hecho de que no necesitamos vacunar a todo el personal docente para poder retornar, el hecho de que esto es una emergencia nacional y que nuestros niños necesitan urgentemente regresar a sus espacios.
creo que es algo que esperamos que haya sido claramente expuesto y comprendido por las personas que toman las decisiones. Habían dos argumentos que utilizaban tanto la Asociación de Profesores como el mismo ministerio. El primero era el tema de que ponían en peligro, ya los niños ya ni siquiera los utilizan, sino los profesores. Y vimos que en el plan de vacunación se habla de una posible primera fase donde sean incluidos. Ese es el número uno. Y el número dos, el tema de que no contamos en las escuelas, en muchas de ellas, con las condiciones de higiene necesarias para poder entonces cuidar a los niños. ¿Qué tú les respondes a aquellos padres y profesores que piensan de esa manera? Bueno, Lorena, lo primero es que verdaderamente hay una falta de educación y comunicación a nuestro personal docente para darle la seguridad que necesitan, que solamente puede venir del gobierno central y que solamente podemos comunicarle la realidad mundial de su postura real en cuanto a un peligro que nunca va a ser cero. Creo que esa es responsabilidad de la nación informarla y que ellos lo comprendan. Lo segundo es que la educación y ser docente es una vocación. Y si nuestros maestros toman la postura de que por temor no quieren retornar a su labor, que si es una vocación, saben que conlleva mucho más que algo a distancia, entonces necesitan reevaluar lo que hacen y necesitan reevaluar su carrera. Porque imagínate que los médicos y los enfermeros tomaran esa postura cuando todavía ni siquiera había miras de una vacuna. Entonces, ¿dónde estaríamos hoy? Y lo hablo también como educadora que soy y que también he ejercido en las aulas y que tengo la experiencia en coordinación de escuelas. Ahora, con relación a los planteles y el acondicionamiento de los planteles, yo entiendo que esto es algo sumamente necesario y vital para el retorno a las aulas, pero también entiendo que hemos perdido demasiado tiempo. Tenemos un año sin niños en las aulas, donde estas aulas pudiesen haber sido adecuadas para el retorno. El retorno sin o con pandemia, porque no es algo secreto que nuestro país siempre ha tenido una deficiencia enorme en la educación y en sus planteles. Entonces, algo tan sencillo como agua para lavarse las manos, jabón y mascarillas para los niños y maestros es algo que este presupuesto creo que hubiese podido cubrir mucho antes de cualquier otro sistema. Ahora, se aplaude lo que se ha hecho porque era necesario en el momento que no teníamos toda esta información, pero creo que el tiempo ya ha sido suficiente verdaderamente para poder acondicionar esos centros y para poder educar a esos docentes acerca de sus riesgos reales y de cómo manejar a estos chicos durante este trayecto escolar, que obviamente va a ser un inicio gradual, que es la idea. Amigos, recordemos que estamos conversando con Montserrat Bordas en representación de la organización Padres por la Educación Presencial con respecto a la reunión que realizará el día de hoy el Consejo Nacional de Educación en la que se tocó este punto y las solicitudes que han estado haciendo esta organización para el regreso, el pronto regreso a las aulas de manera presencial. Montserrat, vamos a la vida real. Es decir, o sea, yo particularmente estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que ustedes han estado diciendo y con lo que has dicho hoy en el programa. Pero entonces vamos a la realidad. Se supone que el Consejo hoy aprobó estudiar entonces y aprobar los protocolos para el regreso a clases presenciales en este año escolar. Dicho eso, y según los protocolos que ustedes tienen en papel, porque ustedes también han desarrollado parte de esos protocolos, ¿qué tan real es que podamos retornar a las clases de manera presencial antes de que se termine este año escolar, cuya fecha de término debería estar alrededor entre mayo y junio, decíamos hace un ratito, ¿no? Bueno, vamos a empezar con lo que es el año escolar, porque nuestro ministro declaró que el año escolar empezó en noviembre, por lo cual entonces no termina en mayo. O sea, vamos entonces a hacer un ajuste ahí con la tabla de tiempo que estamos hablando, porque tenemos que ser claros y como educadora estoy clara que el año escolar conlleva ciertos días del año, excluyendo los feriados que necesitan ser incluidos para esa educación de ese año escolar de calidad. Entonces, no podemos hablar de mayo, porque empezamos en noviembre. Entonces estaríamos hablando de qué mes en ese escenario. Esta no es una decisión que tomo yo, pero estoy haciendo la observación porque si se supone que empezamos en septiembre y empezamos en noviembre, pues tenemos un tiempo ahí que necesitamos reajustar. Eso no me corresponde a mí. Pero estoy haciendo la observación para que conste, porque nos gusta decir mucho que el año escolar se acaba en mayo, pero el año escolar no empezó en septiembre. Entonces, eso es para mantenerlo simplemente como una información importante de tomar en cuenta. Correcto. Ahora,
tu pregunta sobre qué tan posible es. Vamos a estar claros que todos los sectores educativos, públicos y privados, tienen diferentes recursos y están ubicados en diferentes lugares del país. Algunos con niveles de contagio más elevados, otros con prácticamente ningún tipo de contagio o tasas muy bajitas. Ahora, también tenemos escuelas que están patrocinadas, que tienen respaldo de diferentes entidades que tienen los recursos y es que están listas para empezar ya están listas. De ese mismo modo, tenemos instituciones privadas de todo tipo de rango, porque la gente entiende que las instituciones privadas son solamente las que están en el distrito y en la parte, vamos a decir, de una élite social, socioeconómica alta, pero tenemos todo tipo, hasta el liceo pequeño que está en un barrio, una escuelita. Entonces, ahí es importante nosotros poder dar la libertad de que así como los restaurantes y ahora los eventos, estos centros puedan solicitar ser autorizados a abrir de la manera que ellos han entendido y presentando los protocolos que ellos han adoptado. Ahora bien, por eso hablamos de gradual, porque también sabemos que asimismo hay escuelas que no tienen los recursos y que no han sido acondicionadas, como hablamos anteriormente, por el cual puede que necesiten más tiempo o necesiten más formación o necesiten más seguimiento. Y por eso me imagino que ustedes insisten, Montserrat, en la palabra gradual. O sea, no es abrir la educación y ya porque hay que abrirla, sino llevando los procesos según requiera cada uno de los centros de estudio. Me gustaría recordar los teléfonos, Montserrat, para que las personas nos llamen y nos digan si están de acuerdo o no con que sus hijos regresen a clases. El teléfono es el 809-682-9850 y la línea internacional 883-380-0062. Entonces, seguimos. Montserrat, Para terminar la idea, como educadora que ha trabajado en centros educativos y coordinado centros y obviamente no protocolos de pandemia, sí entiendo que cuando se quiere, se puede. Nosotros como país hicimos un plan a distancia en menos de 2 meses. Entonces, entendemos que asimismo podemos dedicarles energía, ese tiempo y posiblemente ese presupuesto a empezar que nuestros niños retornen, porque esto es algo fundamental. Y educación no tiene problema de presupuesto, ¿no? Vamos arriba. Mire, estamos de acuerdo en esta situación de muchos planteles educativos. Sin embargo, me preocupa un poco cómo se podría garantizar la igualdad en el acceso a la educación haciendo este proceso de forma gradual. O sea, si empezamos con los colegios privados, los planteles que están en mejores condiciones, ¿cómo le garantizamos el acceso a los niños que viven en comunidades que quizás no tienen estas mismas condiciones? Ok, excelente pregunta. Y la realidad es que sí hay centros públicos que están listos para abrir y que tienen inclusive un apadrinamiento que están y han declarado que están listos para abrir. O sea que no es solamente lo privado. Vamos a aclarar esa parte. Y lo otro es, nuestro país nunca ha garantizado una igualdad en el acceso a la educación. Jamás, porque yo que pago un colegio privado, a mí no se me ha dado laptop ni cuadernillo y tampoco acceso a lo que sea que el gobierno en este momento está ofreciendo, hablando de manera personal como madre. Entonces, no podemos pegarle a la pandemia la responsabilidad de esta desigualdad. Ahora bien, los estudios nos muestran que ha sido mayor la desigualdad y la deserción escolar. O sea, que sin tener acceso a estas aulas, nuestros niños están recibiendo mayor desigualdad del sistema educativo y están teniendo mayores problemas de todo tipo, violencia, etcétera, que podemos empezar a subsanar, empezando nuevamente a ofrecerle estos espacios. Ahora, no podemos del sol a la mañana decir que vamos a reestructurar y que todo el mundo va a ser igual en el sistema educativo, porque nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Eso no quiere decir que está bien, porque ojalá y tomemos esta oportunidad para mejorar estos planteles y mejorar la calidad educativa y formar a estos maestros de la manera en la que deben estar siendo formadas. Ahora, esa no debe ser la excusa, porque esto viene siendo arrastrado durante años de nuestro país. Entonces, sí, me encanta que tú menciones eso, porque siempre cuando tocamos el tema de el regreso a las aulas, salen con eso, bueno, pero qué injusto, porque tenemos a planteles que ya están listos en el sector privado y el sector público. Señores, siempre ha sido así. O sea, lamentablemente, siempre ha sido así. Y qué pena
que en vez de trabajar desde ya los protocolos en los centros públicos, o sea, con tiempo para que al revés busquemos que la brecha sea menor, lo que hemos hecho es todo lo contrario. Tenemos al sector privado preparando todo y al sector público todavía con la radio y la televisión para educar a los niños. Entonces, siempre ha sido así, lamentablemente. Así Y es. ahora, Y algo ahora que yo hablaba vamos a- ayer, algo que yo hablaba ayer, Lorena, sobre eso, es que ojalá y utilicen recursos y personas que están más que dispuestas a asesorar en este sentido para que esto sea una oportunidad de mejorar el sistema en general. Mas, sin embargo, no podemos tomar la pandemia para decir todos iguales, todos básicamente desventajados porque no pueden ir y porque tienen todas las mismas limitantes. Entonces, creo que ahí es importante o sea, señalar eso, como has dicho. O sea, no somos un país que ha tenido un sistema educativo igual para todos y lamentablemente este proceso lo ha vuelto más evidente. Vamos a hacer una breve pausa en No se diga más y volvemos con Montserrat Borda, representante de la organización Padres por la Educación Presencial. Ya volvemos. Pa' que no se